Hola papá, cuéntame si ya me estás viendo. Bienvenido, bienvenida a este espacio de los domingos. La semana pasada los estuve extrañando, prometo que los estuve extrañando y de verdad me estuve esperando hasta casi que el final, ya cuando de verdad no pude hacer nada más. Todo el día estuvimos con el internet súper raro. De hecho, pues nos terminaron de solucionar el día de hoy. Yo ya estaba así como, no, no puede ser, otra vez es domingo y todavía mi internet no está bien. Pero bueno, ya finalmente está todo solucionado y el domingo anterior no pude estar porque tuve una falla de internet tenaz y no podía transmitir así porque se cortaba todo, estaba terrible. Así que te pido mil disculpas y te agradezco también de antemano por tu comprensión. Los extrañé muchísimo porque me encanta este espacio. Y por eso hoy te traigo un tema que sé que te interesa, que sé que me has estado pidiendo y es sobre la tolerancia a la frustración. Así que pues para hablar de este tema, te pido que, bueno, en primer lugar saludes, me digas tu nombre, me digas desde dónde me estás viendo, me cuentes cuántos hijos tienes, me cuentes de qué edades son, como para yo poder un poco orientar ahí mis ejemplos la noche de hoy y poderte ayudar mucho más, porque ya sabes que a mí eso es lo que más me gusta, poder interactuar contigo, poder tener aquí tus preguntas. Si tienes preguntas, pónmelas aquí en los comentarios y no olvides decirme de qué edad son tus hijos, así yo puedo darte una respuesta mucho más acertada, mucho más cercana a lo que tú necesitas, ¿sí? Entonces, bueno, como te decía, esta noche vamos a estar hablando de la frustración. ¿Y qué es la frustración? Cuéntame si es que has sentido frustración alguna vez en tu vida y cómo se siente esta frustración. Porque no solamente nos han dicho que hay que aprender a tolerar la frustración o que tienes que enseñarle a tus hijos cómo tolerar la frustración, sino que también nos han dicho que uno tiene que aprender a tolerar la frustración. Pero, ¿qué es esta frustración tan famosa? Bueno, pues la frustración es una emoción, es un sentimiento que vive en nuestro cuerpo y que es un poco parecida al enojo. Y me dice aquí Melina, hola, quisiera saber frustración para Peque de cuatro años. Ok, Melina, sí, hoy vamos a estar hablando de la frustración, de hecho, en todas las edades, porque muchas veces como papá, como mamá, te estarás centrando en enseñar a tu hijo a tolerar la frustración. Pero ¿cómo estás viviendo tú la frustración? La frustración está presente en todas las etapas de nuestra vida. Y aunque no se sienta tan bonito, hay que aprender a tolerarla. Saludos, me dice Verónica. Tengo una niña de 9 años. Genial, Verónica, bienvenida. Y pues te decía, la frustración es una emoción parecida al enojo. Cuando te frustras es porque algo no te sale, porque tú tenías la expectativa, tenías un plan y lo que sucedió no fue como estaba planificado, no salió como tú querías. Esto es la frustración. Pero ¿cómo se siente? Pues se siente parecido al enojo, te dan ganas como de llorar, como ganas de gritar. Cuando yo me frustro, me vienen muchas ganas de llorar y de como de reclamar, ¿no? ¿Y por qué? Como esta sensación de injusticia hasta cierto punto. ¿Cómo vives tú la frustración? ¿Qué te pasa? ¿Qué te dan ganas de hacer? Y no me vayas a decir que no te frustras porque ahí sí que no te creo, porque la frustración es una emoción que está en tu cuerpo. Uh-huh. Y claro, ¿qué es lo que pasa con la frustración en los niños? Que tu hijo, mientras más pequeño sea, más desbloqueado está, más en contacto está con sus emociones. Él reacciona de acuerdo a lo que le está pidiendo su cuerpo que reaccione. Entonces, al sentirse incómodo con la frustración, pues grita, a veces podrá lanzar cosas, llora. Hay papás que me han dicho, es que Adriana, mira, yo estoy de acuerdo con que mi hijo llore, pero tú no tienes idea, mi hijo no llora, mi hijo grita. Y mi hijo grita de tal manera que te prometo que los vecinos no sé por qué no han llamado a la policía, porque todo el barrio debe escucharlo. ¿Te ha pasado? Yo tengo una hija que es así. Mi primera hija, Ariana, no llora, grita, literal, grita.
Y mi hermana que vive aquí al lado, ya ella sabe cuando mi hija está frustrada o enojada o algo le pasó, porque se la escucha, grita muy fuerte. Entonces sé de lo que se trata esto. Y sí, hay que aprender también aquí a diferenciar el enojo de la frustración, porque no es lo mismo. Y el enojo también es una emoción muy, muy fuerte que también puede provocarte ganas de gritar o de lanzar cosas o de pegar. El tema aquí es saber qué es lo que está pasando en tu cuerpo y saberlo identificar y ponerle nombre. Si es que estás viviendo una situación que no salió como tú esperabas, ¿sí? Que no fue de acuerdo con tu expectativa, de acuerdo con el plan, o algo que no te salió, un trabajo, un informe, alguna cosa, eso es frustración. El enojo generalmente se da cuando es algo que a ti te gustaría que fuera diferente. Es como este impulso de esto no me gusta y quiero cambiarlo. Entonces ahí más o menos como para que ubiques cuándo es enojo, cuándo es frustración. ¿Y por qué te estoy diciendo a ti? Porque lo primero que necesitas hacer es aprender a identificar tus propias emociones, tus propios sentimientos. Aprende a identificar qué te pasa a ti para que luego puedas ayudarle a tu hijo a identificar lo que le está pasando y a ponerle nombre a estas emociones, a estos sentimientos, a estas sensaciones que tiene en su cuerpo. Para que de verdad pueda decir, mira, ahora estoy enojado, ahora estoy frustrado, ahora estoy triste. ¿Y por qué es importante identificar qué emoción tienes? Pues para que lo puedas canalizar de manera adecuada. No es lo mismo estar triste que estar enojado. Y definitivamente no se los canaliza de la misma manera. El enojo puede traer, por ejemplo, unas ganas de golpear. La tristeza trae ganas de llorar. Y cuando necesitas sacar esta emoción, esos son los canales que necesitas utilizar. Lo mismo con la frustración. Entonces, lo primero aquí es que sepas tú identificar tus propias emociones, conocerte, ver incluso en qué parte de tu cuerpo se siente esta emoción, en qué parte de tu cuerpo estás sintiendo. A veces se siente en la cabeza, a veces se siente un calorcito como que sube así por todo el cuerpo y ya te llega a la cabeza y ¡ah! Ok, ¿qué sientes? O a veces hay personas que sienten aquí en la garganta como un nudo en la garganta que no logras sacar, que no logras decir, que no logras expresar lo que estás sintiendo. Esto es parte de conocer tus emociones. ¿Y para qué lo haces? Pues para saber cómo las vas a manejar, qué canal vas a utilizar para sacarlas. Porque así como hay una carga de esta emoción, empieza a pasar algo y tú te cargas, te cargas, te cargas, te cargas, te cargas, llega un punto en el que necesitas sacarla, descargarla. Pero necesitas tener un canal adecuado para descargarla, porque de otra manera no sale, se queda encerrada en tu cuerpo. Y cuando tú acumulas estas emociones, entonces vienen las contracturas, vienen los dolores de cabeza, incluso el estreñimiento, porque estás como conteniendo algo, no permites que eso que está pasando en tu cuerpo salga, no te permites liberarlo. Entonces la emoción es algo que necesitas permitir que tenga su ciclo de carga y de descarga, que venga y que salga. Y necesitas hacerlo de una manera adecuada. Una vez que tú conoces, que tú identificas y que tú aceptas tus propias emociones, va a ser mucho más fácil que le enseñes a tu hijo a hacer lo mismo. Y que él entienda que estas emociones están bien. Que tu hijo entienda que las emociones son parte de tu cuerpo, son parte del ser humano y hay que aceptarlas. Que sí, hay que saber manejarlas, por supuesto. Aquí no se trata de decir, es que como el enojo está bien, entonces grito nomás, pego nomás. No, porque ahí estoy haciendo daño. Pero al aceptar la emoción, entonces puedes hacerte cargo de ella. Y es tu emoción, es tu frustración. Y es lo mismo que necesitas de enseñarle a tu hijo, que es su frustración y por lo tanto quien necesita aprender a manejarla es él.
Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Y dime si no te ha pasado. Es que los papás se frustran cuando el niño está frustrado. Y repito, los papás se frustran cuando el niño está frustrado. ¿Por qué? Porque tal vez tú sabes que la frustración no es algo que se siente muy bonito en el cuerpo. Y a lo mejor quieres evitar que tu hijo sienta esto, esta sensación tan fea. Pero cuando tú evitas que tu hijo sienta frustración, de hecho, no le estás enseñando a manejarla, no le estás enseñando a tolerarla. Y aquí es donde que viene el embrollo del asunto. Cuando una persona no aprende a manejar sus emociones, a tolerar su frustración, entonces lo que hace es bloquear estas emociones. Y luego, cuando bloqueas estas emociones, pueden incluso llegar a producirte enfermedades a largo plazo. Porque las emociones están en tu cuerpo por una razón. Si no tuvieran una razón de ser, no estarían en tu cuerpo. Tu cuerpo es perfecto. Fue diseñado así porque así tiene que ser. Y todas las emociones tienen una razón de ser. Y la frustración no es una excepción. Y como te decía en un principio, te vas a frustrar toda la vida. Porque sería hermoso que todo saliera de acuerdo con tus planes. Que tú dijeras, mañana me voy a levantar a tal hora y va a pasar esto y voy a almorzar y voy a desayunar y no sé qué. No, un día no es así. Tú puedes tener la intención de ser una persona súper bien organizada, súper bien planificada, pero en algún momento ese plan y esa organización te va a fallar. Y ahí es cuando va a venir nuestra amiga frustración y te vas a sentir mal. Entonces necesitas aprender a tolerarla. Y una vez que pasa esta sensación de la frustración, entonces vas a poder ir al aprendizaje. Este es el siguiente paso. ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Por qué no salió de acuerdo a lo planificado? ¿Qué necesito modificar? ¿Qué necesito hacer mejor la próxima vez? Y cuando sacas el aprendizaje, entonces la frustración tiene toda la razón de ser. Y esto mismo hay que enseñarle a los niños. Entonces, cuando tu hijo está en plena pataleta, y esto no importa de qué edad tenga, porque uno a veces asocia la pataleta y el berrinche con el niño de 2 años, pero todos hacemos berrinches. La diferencia está en el cómo lo hacemos. Obvio, un adulto ya no se tira al piso, ya no está lanzando cosas, no, ya no, solemos controlarnos un poco más. A medida que crecemos, aprendemos el cómo manejar socialmente, de manera socialmente aceptable este tipo de emociones en nuestro cuerpo. Pero esto no quiere decir que a ti no te pase. Sí te pasa, nada más que te pasa diferente. De hecho, es súper común que tu hijo haga un berrinche y tú a continuación también hagas el tuyo. Nada más que tú no estás tirado en el piso. Pero si viene él, ya, oye, ya, si no es para tanto. ¿Te ha pasado? Si te ha pasado, sabes, pues que no te estoy mintiendo. Ahí viene también tu berrinche. Y viene también tu frustración. Y esto que te decía, te frustras porque tu hijo se frustra. Y aquí es importante darte cuenta de esta parte. Quien está frustrado es tu hijo. Cuando tú también te frustras, no le estás ayudando. Para ayudarle a tu hijo necesitas tú mantener la calma. Necesitas tú estar enfocado, estar presente, sí. Acompañar a tu hijo, sí, por supuesto. Pero no es necesario hacer el berrinche. Porque cuando tú le haces ahí mismo el reclamo, cuando tú ahí mismo le dices, ah, ya ves, yo te dije que lo hagas así, ¿viste? Te hubiera salido mejor. Esto al niño no le ayuda. Lo único que hace es que el niño entienda que yo hago las cosas mal o que yo no puedo. ¿Sí? Y este no es el mensaje finalmente que le quieres dar a tu hijo. Uh-huh. Entonces, es súper importante que seamos conscientes de que los niños pequeños no saben manejar sus emociones todavía.
Y dime tú, si tú ya como adulto sabes manejar perfectamente un enojo, la frustración o la tristeza o el miedo. Apuesto a que muchas veces te has paralizado por el miedo. Y apuesto a que también una gran cantidad de veces has terminado gritando o diciendo cosas feísimas cuando estás enojado. Uh-huh. Entonces, imagínate que si tú como adulto todavía te cuesta manejar ciertas emociones, ¿por qué se lo exiges a tu hijo? Tu hijo está en proceso de aprendizaje y esto se aprende en base al ejemplo, a lo que están viendo en casa. Poco a poco ellos van a aprender a regularse, sí, van a aprender a manejar mejor sus emociones, sí, pero es un proceso. Y este proceso implica que tú estés presente, que tú le des un ejemplo, un buen ejemplo de cómo hacer un manejo adecuado de emociones, de saber identificar sus emociones, uh-huh, y también de canalizarlas de manera adecuada. Uh-huh. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Y algo que a lo mejor te va a quedar un poco difícil es evitar la sobreprotección. Esto que te decía hace un momento, este impulso que tienes de evitar a toda costa que tu hijo se frustre. Tu hijo y tú y todas las personas del mundo necesitamos frustrarnos. Y necesitamos enojarnos, y necesitamos estar tristes, y necesitamos estar felices también. Porque es parte de lo que nos toca vivir. Porque todo esto trae aprendizajes. Uh-huh. Entonces, pues, no evites que tu hijo sienta frustración. Permítele que se frustre de una manera contenida, de una manera acompañada. Necesitas estar presente con él, que él sepa que le entiendes. Mi amor, veo que estás frustrado porque estás gritando. Observa cuáles son las señales de su frustración, de su enojo. Observa qué es lo que le pasa. Y entonces vas a poderle decir, estoy viendo que estás frustrado porque estás gritando, o porque estás llorando, o porque pues se te cayeron, o se te cayó tu torre, o porque no te salió bien el examen, lo que sea que le está pasando. Esto es una señal para tu hijo de que tú estás ahí y de que le entiendes. Y esto es súper importante porque aquí tu hijo va a decir, es que mi papá, es que mi mamá está de mi lado. No está en mi contra. Cuando tú le dices, ya ves, yo te dije que tenías que estudiar más. Si hubieras hecho la tarea, entonces hubieras sacado 10 en el examen. Dime una cosa. Cuando tú estás frustrado, cuando tú estás frustrada, cuando has tenido un mal día en el trabajo, no salieron las cosas como tú esperabas, no sé, tenías una reunión, tenías que hacer una presentación y no salió como tú esperabas. Y llegas a casa y le dices a tu esposo, a tu esposa, a tu mamá, a tu papá, a quien sea, una persona que tú quieres. Ay, es que no sabes el día que tuve, me fue terrible y además mi jefe, no sé, me llamó la atención o lo que sea. Y encima el tráfico, llega súper frustrado a casa. ¿Te gustaría que tu esposo o tu mamá o la persona que está ahí te dijeran, ya ves, yo te dije que tenías que ensayar más esa presentación? Si me hubieras hecho caso, ¿cómo te sentirías? ¿Te gustaría que te digan esto? ¿O qué te gustaría recibir de la otra persona? ¿Mm? ¿Por qué te digo esto? Te lo digo porque a veces es súper fácil decírselo a tu hijo. Y no estás viendo también, a ver, ¿qué me gustaría a mí? Estoy viendo que mi hijo, esto también me ha pasado a mí. ¿Cómo lo vivo yo? ¿Qué me gustaría recibir del otro lado? Seguramente te gustaría, pues a lo mejor ni siquiera te gustaría recibir ningún consejo, sino solamente que esta persona esté ahí para escucharte o para darte un abrazo o para decirte, te entiendo, aquí estoy y te apoyo. Y nada más. A veces con eso es suficiente. Entonces, una vez que pasa ya todo este boom de la frustración, gritos, chillidos, lo que sea que haga tu hijo, el llanto, lo que sea, y que se calme, estés ahí para contenerlo, para darle este abrazo. Permítele que esta emoción salga. Y entonces ahí sí, puedo hacer algo para que te sientas mejor. Y tu hijo muy seguramente te va a pedir un abrazo o te va a pedir un beso o no lo sé.
y que estés ahí para dárselo. Y cuando ya pasó esta parte y tu hijo está más tranquilo, entonces sí puedes ayudarle a construir el aprendizaje, porque esto es parte de llevarlo a reflexionar sobre esta experiencia. ¿Cómo crees que se hubiera mantenido estable tu torre? Mira, sacaste 8 sobre 10. ¿Qué hiciste en estas 8 preguntas que no hiciste en estas 2 que te equivocaste? ¿Cómo te sientes con este 10? ¿O cómo te sientes con este 8? ¿O con este 4? ¿O con este 0? Lo que sea. Cuando lo llevas a la reflexión, entonces va a ser suyo el aprendizaje de toda esta situación. Y cuando le permites sentir la frustración, entonces ahí es cuando va a aprender a tolerarla. Porque de otra manera lo único que está aprendiendo es a evitarla y a bloquearla. Y eso no lo quieres, porque como te digo, toda la vida se va a frustrar. Esto es incluso para ti. No evites la frustración. A veces lo que hacemos como adultos es que, ay, ya me fue mal y saco este aparatito, Facebook, WhatsApp, una serie en Netflix. Y entonces no lo siento. Y lo único que hago es escapar. Y lo único que hago es bloquear. Porque lo que hacen estos aparatitos tecnológicos es que tú dejes de pensar, nada más. Pero el problema y la situación siguen ahí. ¿Y qué crees? Por más que hoy por la noche te embobes con estos aparatos, mañana vas a tener que afrontar esta situación. Y si no hiciste esta reflexión, lo único que vas a tener es más frustración. Y por eso es que necesitas enseñarle a tu hijo a reflexionar. Lo otro que necesitas enseñarle es a ser perseverante, ayudarle, ponerle objetivos aunque sean chiquititos para que él vaya alcanzando poco a poco y que vaya dando estos pasitos y que vaya sintiendo que sí es capaz, que sí lo puede lograr. No que tú le vas haciendo las cosas, sino que él solo lo puede ir haciendo. Y aquí también es súper importante que seas consciente de la edad que tiene tu hijo y de qué cosas es capaz de hacer. Que no trates como adulto a un niño de 2 años, ni trates como bebé a un adolescente de 15 años. Un adolescente de 15 años ya está listo para tener muchas responsabilidades y hacerse cargo de muchas cosas. Y a veces tú para que no se frustre porque pobrecito es que tiene muchas cosas que hacer o miles de cosas, le das haciendo. Pero cuando sea adulto, tienes una idea de cómo se va a frustrar porque no sabe hacer muchas cosas y no ha aprendido a hacerse cargo de su vida. Y a un niño de 2 años, pues se va a frustrar muchísimo tratando de hacer cosas para las que todavía no está listo. Entonces, ten todo esto en tu mente. Recuerda, el manejo de las emociones se aprenden con el ejemplo. Esto empieza contigo. ¿Y cuál es el principio de todo? Que aprendas a reconocer tus propias emociones y a aceptarlas. A darte cuenta qué estás sintiendo en tu cuerpo y a cómo darle una manera sana de canalizar estas emociones. Esto lo va a aprender tu hijo, porque esto se aprende con el ejemplo. Entonces, muéstrale el camino. Recuerda, la frustración ni ninguna de las emociones son malas. Están en tu cuerpo por una razón y están en el cuerpo de tu hijo también por una razón. Hay que aprender a vivir con ellas. Cuando aprendes a vivir con ellas, cuando aprendes a manejarlas de manera sana, vas a ver cómo cambia tu vida. Y me encantaría que en este momento, si es que tienes alguna pregunta, me postees aquí, me digas qué es lo que más te cuesta manejar, qué es lo que sientes de pronto cuando te frustras o qué es lo que le pasa a tu hijo y que hace que tú, además de tu hijo, que tú termines también frustrado porque no entiendes o no sabes cómo manejarlo.
O de pronto que termines enojado porque tu hijo está en tremendo berrinche en medio del centro comercial o en la casa de la suegra, cuando tú también estás expuesto. ¿Qué te pasa? ¿Cuándo te frustras? Y también, ahorita me acuerdo que algo importante también es que aprendas a identificar qué situaciones le frustran a tu hijo. ¿Para qué? Para que le ayudes a que empiece a manejarlas mejor. Uh-huh. Y bueno, pues esto es lo que traía para hoy. Acuérdate que las emociones se aprenden a manejar a través del ejemplo, que la frustración la vas a sentir toda la vida, tú y tu hijo la vas a sentir toda la vida. Por eso lo importante aquí no es evitar que aparezca, sino aprender a tolerarla. Y sobre todo, reflexionar al final sobre la situación que estás viviendo y sacar este aprendizaje. Porque esto es lo que va a hacer que toda esta experiencia que tú estás viviendo tenga todo el sentido del mundo. Porque de otra manera no tiene sentido. Recuerda que algo que no puede pasar, o no debería en todo caso, es que si tu hijo se frustra, tú también termines frustrado. La frustración es de tu hijo, no es tuya, y es como, esta es tu frustración, mi amor. ¿Qué vas a hacer con ella? Así como te toca manejar tus emociones, él también tiene que aprender a manejarlas. Hay que estar presente, hay que contener y hay que ayudarles a llevar todo esto a la reflexión para que haya un aprendizaje. Y bueno, te agradezco muchísimo el haber estado aquí conmigo. Te agradezco tu presencia y antes de terminar, quiero compartirte una noticia que de verdad me tiene súper, súper, súper emocionada. Estas semanas he estado en los lives, a excepción de la semana pasada por el problema que tuve con el internet, pero un poco no he podido postear como lo hacía antes, por ponerte los mensajitos que pongo en post durante la semana, porque he estado trabajando en un proyecto súper chévere y ayer me acaban de avisar que me aceptaron como becaria de un programa que se llama Misión Ecuador. Y ya me emocioné porque quería compartírtelo. Y porque esto me emociona, porque esto me va a ayudar a llevar este mensaje muchísimo más allá. Ay, y ya se me vienen las lágrimas a los ojos porque, porque la verdad es mi misión. De verdad es lo que siento que vine a hacer en este mundo. Así que esto también es gracias a ti. Gracias a tu presencia aquí todos los domingos, a que me sigues y me permites ayudarte. Así que gracias por esa presencia y te aseguro que van a venir cosas muchísimo mejores, van a venir muchísimas sorpresas porque pienso aprovechar este programa al máximo para poderte servir cada vez más. Y tengo aquí una pregunta, ya me estaba yendo, pero tengo aquí una pregunta. Dice, mi hijo de 6 años suele frustrarse cuando pierde un partido de fútbol. A los 6 años esto es súper común porque están en una etapa en la que son súper competitivos y les gusta ganar. Y puede ser que tú estés pensando, es que tiene que aprender a perder, porque es lo que toca. Sí, pero esto va a aprenderlo de a poquitos. Y, y aquí es lo que te decía, contenerlo, estar ahí, que él sepa que estás de su lado, porque a veces lo que les decimos los papás es como, es que así es, a veces se gana y a veces se pierde. A ver, ponte tú en el lugar de tu hijo y que tu esposo te dice, bueno, pues así es. A veces sale bien y a veces sale mal. ¿Cómo te sentirías? A lo mejor sientes que no te está entendiendo o que no está de tu lado. Esto es algo que viene mucho a la mente, ¿no? Es como, ¿de qué lado estás? Yo pensé que estabas de mi lado. Y no se trata de tomar un bando, pero sí la otra persona necesita sentir que tú estás de su lado. Entonces, aquí es como, mi amor, veo que estás frustrado porque perdiste, lo entiendo. Yo también me sentiría mal si hubiera perdido. Y entonces del otro lado lo que va a decir es, no, pues mi mamá sí está de mi lado. Y permitirle su rabieta, su berrinche y lo que venga.
El reclamo, a veces hay reclamo aquí y tú te lo tomas personal. No es personal, está frustrado. Solamente permítele que lo saque, él necesita eso. Y también puedes decirle, ¿puedo hacer algo para que te sientas mejor? Y ver qué es lo que te dice y recibirlo. Eso es súper importante, estar ahí, presente para que le ayudes a canalizar esto y que te vea también a ti y que se lo digas. Hoy estoy frustrada porque no me salieron algunas cosas en el trabajo. Hoy estoy enojada porque, no lo sé, porque el tráfico estuvo terrible y llegué tarde a la oficina. Para que él sepa que esto está bien y que es parte de. ¿Ok? Entonces, poco a poco él va a aprender a irlo tolerando, poco a poco, y hay que ayudarle en este proceso de aprender a tolerar la frustración. Y muchísimas gracias aquí por sus felicitaciones, sí es un reto, y pues ahí, con todo lo que venga, lo acepto y yo sé que esto va a ser una bendición. Y te iré compartiendo qué es lo que va pasando en esta nueva etapa, porque esa es la idea. Compartir contigo, ayudarte, poderte servir mejor. Así que pues si no hay más preguntas, esta noche te agradezco por tu presencia y nos estamos viendo el próximo domingo. Te mando un abrazo gigante. Que descanses. Bye.